El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos a un nuevo convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales y a lo que pasa en las diferentes regiones de nuestro país. Quienes nos siguen juiciosamente, quienes nos escuchan, saben que hace 8 días estuvimos charlando con el profesor Pablo y la profesora Paula del Colegio Eduardo Santos, que hace parte de una iniciativa de memoria de la Comuna 13 en Medellín. La Comuna 13, que es un escenario que sin duda alguna recoge la historia de nuestro país, parte de la dolorosa historia de nuestro país, y que caminar por esta memoria, movernos por esta historicidad implica una conciencia política que nos invita a no repetir, a que esto definitivamente no vuelva a pasar. Y creo que esa es la apuesta que tenemos educadores, trabajadores de la cultura, trabajadores sociales y distintos ámbitos del país, que estamos comprometidos con una construcción de paz, una paz que sea duradera. En este ejercicio, las mujeres han tenido un lugar muy importante. No podemos desconocer que las mujeres movemos el mundo, y esto no es prepotencia, sino más bien es una necesidad de reivindicar y reconocer que buena parte de la negación que ha hecho la historia la ha hecho de las voces de las mujeres, porque pues un buen porcentaje de la historia la han contado los hombres. Por eso hoy tenemos un programa dedicado, hoy y los que siguen también, van a estar dedicados a las voces de las mujeres que hablan sobre las historias, sobre la vida y sobre la construcción de paz que necesitamos en este país. Y el programa de hoy se llama Operación Orión, Voces Femeninas. Bienvenidos. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, les decía que vamos a hablar sobre uno de los hechos más dolorosos que ha tenido nuestro país, que fue la Operación Orión. Para ello, hoy nos acompaña Sandra Milena Álvarez Ramírez. Ella es socióloga, magíster en estudios de género y doctorante en didáctica y conciencia histórica del IPECAL, el Instituto de Conocimiento y Cultura de América Latina. Sandra es una mujer que se ha dedicado al desarrollo de procesos relacionados con la participación de mujeres en política, la construcción de memoria colectiva, y Sandra es una sobreviviente de la Operación Orión. Sandra, bienvenida a los micrófonos del convite. Gracias, Adriana, por la invitación, gracias a la Universidad Pedagógica y pues a las personas también que nos escuchan en este programa tan grato. Muchas gracias. Bueno, Sandra, nosotros muy felices de tenerte acá hoy. Antes de empezar el diálogo con Sandrita, vamos a hacer un saludo a nuestras emisoras aliadas, La Calera Estéreo, Leones Estéreo en Nocaima, la emisora campesina de Izacauca. Un abracito para todos ustedes y por supuesto pues un abrazo para los maestros, niños y niñas del Colegio Eduardo Santos y de toda la Comuna 13, que ojalá puedan luego hacernos saber cómo les pareció este convite. Estás escuchando El Convite. Bueno, Sandra,
Le contamos a los oyentes, para los que no nos escucharon, para los que sí nos escucharon hace 8 días, que estuvimos en el Colegio Eduardo Santos conociendo la propuesta de construcción de memoria. Pues de allí sabemos que además de la apuesta del colegio, es una apuesta comunitaria de la gente que hace parte, digamos, de la comuna. Y en ese sentido, pues es la invitación que te hemos hecho, que te hemos extendido el día de hoy. ¿Qué significa para una mujer que en su adolescencia, siendo una joven, vive una situación tan compleja como fue la Operación Orión, hoy en día construir memoria? ¿Por qué eso es importante? Bueno, sí, no, yo siempre mantengo mucho agradecimiento realmente por mi institución educativa Eduardo Santos, por los maestros y maestras que estuvieron allí antes, durante y después de los 23 operativos militares en la Comuna 13. Yo creo que ellos y ellas en ese momento de miedo, de desesperanza, de no saber qué iba a pasar con nosotras, con nosotros, qué iba a pasar con nuestras vidas, fue la educación para mí, fue como la posibilidad de, por un lado, ir a un lugar donde lo hacíamos seguros, o lo hacíamos seguro con el conocimiento, pero más que eso, como con la empatía que tenían mis maestros y maestras en poder también como comprender lo que allí estaba sucediendo, aunque nosotras en ese momento no sabíamos muy bien qué era lo que pasaba. Lo que sí sabíamos era que teníamos toque de queda, que no podíamos entrar y salir del barrio de manera pues normal como siempre lo hacíamos, que podíamos ir al colegio solamente si de alguna manera estaba la posibilidad de ir, ¿no? El colegio se convirtió pues como en ese lugar refugio, en ese lugar que de alguna manera también nos posibilitaba estar y encontrarnos para defender la vida. Pues fue como eso en ese momento. Claramente en ese momento no tenía como eso bien como desarrollado, pero pues como que en la medida en que ha venido pasando el tiempo y como volver nuevamente como a pensar qué fue lo que sucedió como en ese lugar, podría decir que la educación fue como en parte lo que nos permitió narrarnos, nos permitió hacer memoria, pero que además nos permitió como seguir dignificando quienes han venido construyendo los barrios de Medellín, pero que también han podido como comenzar a darle como fuerza y fortaleza como al trabajo comunitario y organizativo. Entonces, para mí haber vivido, permanecido en la Comuna 13, para mí fue sobre todo como poder como rescatar esos lugares que muchísimas veces pues no se reconocen, ¿no? Yo creo que todo el trabajo, todas las experiencias y estrategias pues que en sí yo he venido como de alguna manera también como permitiendo como reconocerme y reconocer en el trabajo organizativo y territorial ha sido como lo que pasó antes, durante y después de los operativos militares. Y una de los asuntos también como que me han permitido ha sido de dónde viene como todo este como inspiración también de seguir haciendo lo que hago o de lo que hacemos también colectivamente. Y ha sido en sí como que lo que ha inspirado ha sido mucho como el rescate también que se hace desde lo ambiental, el rescate que se hace del respeto por la naturaleza. Pues ahí tendría que empezar como a hablar también de un lugar que en los últimos tiempos ha estado como muy estigmatizado, ¿cierto? Como que lugares que se nombran como si no hubieran sido lugares, pero entonces aquí me refiero específicamente a lo que muchos y muchas conocen, que es la Escombrera. En ese momento para nosotros no se llamaba la Escombrera, sino que era una gran montaña que nos permitía de allí traer el agua, nos permitía de allí traer las semillas y poder tener como esa conexión con la naturaleza. Entonces, y el colegio también hacía como lo propio para poder conservar ese lugar. Entonces, como que nosotras no teníamos cerca
un parque o un lugar para pervivir diferente, sino que estaba ese lugar que ahora llaman La Escombrera y que por muchos años fue como nuestro lugar para hacer siembra, nuestro lugar para defender también como la naturaleza, como nuestro lugar para poder hacer como refugio, ¿cierto? Entonces, pues yo diría que siendo pues como mujer joven, que vivió ese momento y ese proceso, pues como que eso no se hizo en solitario, fue también como mucho el trabajo de las señoras de mi barrio, de mi propia familia, como de los propios lugares también vivos que resistieron a que los taparan, a que los borraran y que de alguna manera florecieron. Para quienes de pronto no conocen, yo no voy a hacer mucha alusión histórica porque justamente se trata de que sea desde la voz de Sandra, pero estamos hablando de la Operación Orión ocurrida entre el 16 y el 17 de octubre del año 2012, en la que pues el gobierno de su momento hace una, bueno, con el apoyo de la fuerza militar, hace pues una entrada a la Comuna 13 con el fin de ejecutar aparentemente o sacar, o bueno, no sé ni cómo decirlo, milicias de las FARC. En ese ejercicio que ha sido una de las operaciones militares urbanas, creo que la más grande de la historia de Colombia en sectores urbanos, ¿cierto? Bueno, aquí hay una cosa urbano-periférica, pero bueno, es urbana en Medellín, con unos resultados de 17 ejecuciones, 71 asesinatos, 80 heridos, 576 detenciones arbitrarias, y estamos hablando luego en el año 2024, justo del reconocimiento de La Escombrera con un lugar que albergaba más o menos, dicen, no se sabe, ¿cierto? No se sabe el número total, pero más o menos unas 300 personas desaparecidas tras la Operación Orión. O sea, estamos hablando de un hecho que marcó la vida de los colombianos, de los antioqueños, de la gente de Medellín, de la gente de la Comuna 13, de una manera muy impactante. Y Sandra tendría que 17 años cuando esto sucedió, y en ese sentido, pues hablar de eso ha hecho que justamente quienes lo hacen muy desde su experiencia y su historicidad lo hagan en diferentes lenguajes, ¿no? Lenguajes que se permiten poder nombrar, poder pensar y poder pensarse también en presente desde esta situación. Pensarse desde muchos lugares, desde lugares del arte y demás. Y en ese sentido, Sandra hoy nos trajo también música producida por jóvenes que hacen parte también de la comuna y que tienen una propuesta también de memoria. ¿Cuál es esa primera canción? Y cuéntanos un poco por qué traes esta propuesta, Sandra. Sí, no, pues la idea con esta canción que se llama Poesía de Tierra es efectivamente poder traer como qué es lo que nos ha mostrado la tierra. Aunque Medellín, por su división 16 comunas y 5 corregimientos, igual seguimos siendo muy agrarios y muy agrarias. Entonces, Poesía de Tierra es esa canción también que no solamente se le canta a qué es lo que contiene la tierra, cuáles son las historias que contiene la tierra, sino que las historias que convergen en toda esa realidad allí. Entonces está Hip Hop Agrario. Hip Hop Agrario dícese de aquellos y aquellas raperos, agricultores que le cantan a la tierra, que le cantan a las plantas, y pues son mis hermanos quienes han venido haciendo un trabajo desde un colectivo que se llama Agroarte. Agroarte nace antes, durante y después de los operativos militares, y es desde allí donde no solamente decimos que somos de aquellas plantas que se resisten a que les echen cemento, sino que también desde la lírica, desde el hip hop, desde la esquina, desde el barrio, se traen estas líricas y memorias de tierra.
tierra fértil y poder crecer. Encontré escombros como la lucha y hacer, aferrando acciones nulas donde no hay vida, germinar entre ranuras buscando la salida. Tanto hay que caminar para poder vivir, alzar al cielo la mirada antes de existir. El costo del olvido cuando urge decidir, alientos y hermandades, la fuerza de echar raíz. Hay tanto por decir, tanto por resistir, somos la furia de ancestros que no han de morir. Mientras manos se juntan, expuestas al sol, la ayuda del abono, el son del corazón. Aprendiendo solos, no se crecen las luchas, se deben juntar manos que sean muchas. Encuentro mis motivos, no me quiero rendir, hacer canción en la memoria del que no quiere huir. La siembra de palabras, aromas de Medellín, conjuramos el pasado que no queremos repetir. Angustias, tiros, gritos, llantos, tantas tragedias aquí, tantas voces no renuncian a cantar al porvenir. Raíces fuertes, mientras se acerca la matanza, el bombo como sonido, resistencia a la esperanza para nuevas generaciones que creciendo en sangre, escarbando la verdad, dieron legado al caminante. Soy yo, somos nosotros, somos semillas de memoria de un rap que germina. Soy yo, somos nosotros, raíces que cierran heridas, son la luz de nuestras vidas. soy yo, somos nosotros, seguimos nuestro camino, aferrando nuestro destino. soy yo, somos nosotros, buscando en la escombrera la verdad que se nos niega. Es el momento de encontrarse, el sentido de crear. Cuando te brindan una mano se puede caminar. La lucha no se hace solo si se busca dignidad. Un homenaje, un llamado, invocamos la unidad. Recibimos una herencia y no se puede callar. Y si el silencio nos doblega, nuestro refugio es el rap. Existimos para el barrio, existimos para cantar, para no doblegarnos y nunca claudicar. historias tejidos, poesía de tierra, desplazados sembraron, raperos que se aferran a una idea silenciosa como la guerra de la pulga. Aunque injusticia sea mucha, siempre habrá mucha murga. Kennedy como base de sonidos sinceros, como una 13 Medellín, agrarios mis deseos. El silencio y la muerte ha hecho raperos. No es solo soñar, es necesario hacerlo. Buscando en la escombrera, 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 es necesario hacerlo. soy yo, somos nosotros, somos semillas de memoria de un rap que germina. Soy yo, somos nosotros, raíces que cierran heridas, son la luz de nuestras vidas. soy yo, somos nosotros, seguimos nuestro camino, aferrando nuestro destino. soy yo, somos nosotros. Buscando en la escombrera la verdad que se nos niega. Dignidad es buscar nuestros muertos, aunque no los encontremos. Mujeres caminando por la verdad. Unión entre comunas. Medellín. Buscando en la escombrera, Es necesario hacerlo. buscando en la escombrera, Es necesario hacerlo. buscando en la escombrera, Es necesario hacerlo. buscando en la escombrera. Es necesario hacerlo. Síguenos en Facebook como @programa radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Bien, escuchamos Poesía de Tierra, que efectivamente nos hace todo un recorrido histórico por la manera también como se transitan estas historicidades, esta experiencia tan compleja de vida que ustedes han tenido y que nos han traído acá. Como mujer, como niña, porque pues para mí una niña, 17 años, ¿qué significó haber pasado por la Operación Orión? ¿Qué dejó en ti? ¿Qué le tienes que decir al país después de esa experiencia para que construyamos una nación diferente? Cuando uno ya, digamos que si transita un poco la experiencia, la comprende desde otros lugares, ¿cómo transitó esa experiencia en tu cuerpo de mujer? Siento que fue como momentos de mucho miedo, como momentos de extrañar también como quienes no estaban, de noches de sentir balaceras, de sentir gritos de personas que la sacaron de su casa, o de presidentes de juntas de acción comunal que dieron mucha esperanza para poder salir y en medio de los toques de queda, aún así poder como integrarnos como barrio,
como personas que habitábamos ese lugar, en medio del miedo y del pánico que genera la dimensión de la guerra. Creo que verme allí también como de alguna manera me hacía transparente porque muchas cosas pasaron a mi alrededor, pero los actores armados no me dieron, no me tocaron, no me hice como tan visible en ese momento, pero mis amigos, mis amigas o las personas que estaban a mi alrededor fueron detenidos, fueron desaparecidos, algunos y algunas fueron torturados, y muchas de estos vecinos y vecinas o compañeros del colegio no volvimos a saber de ellos, no volvimos a saber qué pasó, y como que la impunidad, no solamente como en ese momento, sino que después de 23 años de estos operativos militares, como que de todas maneras está como la vida pausada para las familias que siguen buscando a sus familiares desaparecidos. Siento también que haber vivido como mujer joven en ese lugar fue un momento de mucho silencio y de no poder como mostrar o presentar también, o ser narrada o ser vista como en ese lugar, porque siento también que no podíamos como crecer en el lugar, ¿no? Como que no podíamos crecer allí. Yo tenía que vestirme de ropa muy ancha como para que no me identificaran, o tenía que intentar como tener un hombre al lado para que no se metieran conmigo, no me tocaran. Me tocó ver, por ejemplo, cuerpos de mujeres incinerados, ¿no? Como que porque debían estar con uno de estos comandantes, tenía que estar con uno de esos comandantes y pues debían estar como allí presentes siempre. Entonces fue también como una historia que creo que aunque pasen los años es como algo que no se va, como que es una historia que no es una historia del pasado desafortunadamente, sino que es una historia muy presente, que es como una historia de que aún no se narra, que no se cuenta, pero que también es una historia donde hay muchísimas soledades, como que hay una idea también de poder que esto no vuelva a suceder y que no vuelva a repetir, porque aunque allí pasó en un espacio urbano, en una ciudad que es la más reconocida, pero que esto también viene pasando en el campo, ¿no? Como en muchos lugares de Colombia, y que no es como una historia pasada desafortunadamente, sino que es una historia que sigue sucediendo, que sigue arropando, que sigue dañando vidas, que sigue generando muchísimas ausencias, que genera muchísimo dolor. Entonces, yo creo que dentro de mi trayecto de vida o dentro de mi trayectoria de vida, también fue como pues la posibilidad de decidir como, bueno, no tanto de decidir, fue más como la posibilidad que tuve de poder conocer otras personas y poder, de alguna manera, poder sobrevivir y poder salir de allí a mis 25 años, después de haber como tocado tanta indolencia o tanto dolor también que deja el conflicto. Entonces yo podría decir que como mujer joven los cuerpos se habitan diferente. Los cuerpos de las mujeres habitan diferentes esos lugares de conflicto, de miedo, de presión social, de que te determinen y te digan qué puedes hacer y qué no. Pues yo creo que eso es una cosa que marca diferente a mujeres y hombres. Si bien las cifras, ¿no? Como si bien todas estas cifras nos muestra es como los vejámenes que dejó la guerra con el cuerpo de los hombres y de los jóvenes,
realmente como el pánico y el habitar también el cuerpo de las mujeres fue completamente diferente. Y creo que eso también da pie a que podamos de pronto pensarnos también como otros lugares donde es posible no solamente seguir generando la defensa de la vida, sino también como la defensa de los cuerpos de las mujeres y de los cuerpos humanos y no humanos también como en estos lugares. Uy, Sandra, muchas gracias por ese testimonio que justamente hace una justicia narrativa, epistémica, en el sentido de que más allá de una cifra, que la cifra es escandalosa, pero sigue siendo eso, una fría cifra, esto que se siente, ¿no? Esto que hace parte de la manera como la gente vivió el hecho y lo que ese hecho dejó en sus cuerpos, y por eso mi pregunta muy específica hacia lo femenino, porque creo que justamente la importancia de que nuestra voz como mujeres empiece a sonar en los espacios históricos, en los espacios de memoria, es porque tenemos una lógica o bueno, tenemos una capacidad de comprender el mundo a través del cuerpo muy particular, porque nuestros cuerpos han sido también objetos de violencia, y eso no lo puede narrar sino uno como mujer, ¿no? Porque a veces los discursos masculinos están más parados en una lógica de debilidad, también puesta muy desde los patriarcados y otras cosas, pero no tiene que ver con eso, sino con la manera como se han manipulado, como se han violentado, como se han utilizado también estas concepciones femeninas para violentar y para perpetuar escenarios de violencia. Sandra, vamos con una segunda canción. También, cuando Sandra dice mis hermanos, es que son los hermanos realmente de Sandra, que hacen este ejercicio, que vuelvo e insisto, es un ejercicio también de reivindicación y de hacer de la música pues un instrumento, ¿no? Yo escuchaba el otro día a Mercedes Sosa cuando ella cantaba, si se calla el cantor, se calla la vida, y es verdad, o sea, si quien tiene la posibilidad de hacer música, que es algo tan masivo, no lo hace en un sentido de poder hablar por los que de pronto no tienen esa capacidad de llegar a tantos lugares, pues no están haciendo nada, y en ese sentido pues muy bacano esto que hacen estos chicos de hacer de esta música pues una propuesta también insurgentes en la música, que me parece muy, muy potente. ¿Cuál es la segunda canción que nos traes? Bueno, esta segunda canción se llama Cuerpos Gramaticales. Cuerpos Gramaticales es una acción performática. Son 6 horas, fueron 6 días, del 16 de octubre hasta el 21 de octubre, que se realizó la Operación Orión, pero como les dije, cada mes tuvo un operativo militar, y el nombre de esos operativos tiene relación con la primera letra de cada mes. Pero Cuerpos Gramaticales, esta canción, nos habla no solamente de lo que pasó en Medellín, en la Comuna 3 específicamente, sino que también nos habla de lo que nos ha pasado en Colombia, de dónde viene también la historia, de dónde vienen las raíces campesinas, las raíces de los movimientos sociales, organizativos, obreros, de dónde nos debemos. Entonces esta acción performática fue sembrarnos 6 horas. Esta acción performática nace en el 2014, se realiza en el 2014 en el barrio, específicamente en la Biblioteca de San Javier. Ya después la realizamos aquí en Bogotá, y pues ha sido una acción performática que ha podido viajar por diferentes lugares. La pudimos llevar también a Guernica, a los 80 años del bombardeo de Guernica. Estuvo también en Barcelona, con toda la experiencia también del exilio político y pues de todas estas historias de mujeres y hombres que para poder cuidar su vida debieron exiliarse políticamente en otros lugares. Pero la acción de Cuerpos Gramaticales es que somos custodios y custodias de las plantas, somos custodios de la vida. Entonces nos sembramos, y cuando decimos que nos sembramos, aunque las comunidades indígenas, específicamente los Nasa, dice que sembrar se siembra es cuando uno se muere, pero acá es una sembrada viva, ponemos el cuerpo
ponemos tierra y ponemos una planta. Entonces son 6 horas de reflexión, son 6 horas de pensar qué fue lo que pasó. Las primeras acciones de cuerpos gramaticales fue darle como el saludo al sol, y fue en el atardecer después como empezar a hacer esa acción performática en esos momentos, porque fueron 6 días de no poder ver el sol, de no poder salir del lugar donde nos estábamos resguardando de los bombardeos y de toda esa fuerza que tenía militar, no solamente el ejército, sino también el CTI, la fiscalía y todos estos grupos que ingresaron allí para poder supuestamente sacar como todo el terrorismo que había allí en este lugar. Pero cuerpos gramaticales es eso, es una acción performática que lo que busca es que podamos seguirnos nombrando desde lo que somos, tierra y vida. Estás en modo El Convite. Yo soy cuerpos gramaticales. Yo soy cuerpos gramaticales. Yo soy cuerpos gramaticales. Yo soy cuerpos gramaticales. Somos el reflejo de las sombras sin luces, bóveda celeste de una noche sin luna. Solo a veces recordar la penumbra de la ausencia de retinas, de ojos llorosos tras la bruma. Se encuentran mis rimas, no amparados son sollozos. Reflejo realidad en ruinas airosos, y preguntan mis manos, cansados de empuñar las canciones. El pueblo llevará en consignas, son acciones afiladas, apretuja contra el pecho. La soledad de hecho es la fuerza de las gentes que nada tienen. Perder da lo mismo y por eso no temen, ya no temen. A estas alturas de la vida ya no hay 100 caminos, los destinos, recuerdos del futuro recorrido, más ideas, experiencias, pero no más que la niñez. Es por ello que jugando sin obediencia, estar vivo en la herencia, aunque la muerte haga recordar los caídos, paciencia, sigue rodando los radares de la vida, librando batallas, abrazados por heridas, cuerpos o cicatrices que al final del día nos construyen, nos destruyen, son raíces, son eclipses del día y mañana. Insurgente mientras exista el inconformismo, mientras muerto un niño exista el cinismo, la mirada fija frente al que nos oprime. Habrá motivos para seguir sembrando el perfume, escribiendo, luchando antes de irme, reírse por tanto sin más llanto, sin llanto, cantando. Insurgentes, fuerza, poder y dignidad para el pueblo. Cuerpo gramatical es otra forma de decir que no le tememos al sonido de un fusil, pues nos pueden matar y aquí vamos a seguir alzando la voz de aquello que nos tocó ver morir. Somos la voz del niño que habla desde el más allá, que hoy grita justicia y no logra encontrar la paz. Somos la voz de un pueblo que ha sido asesinado, pueblo humilde golpeado y de sus tierras despojados. Somos la semilla que se siembra en el dolor y que a pesar de todo va creciendo con amor. No soñamos con matar al que nuestra gente mató, pues buscamos la verdad estando lejos del rencor. No hay perdón por lo que hicieron, pues no olvidamos nada de aquello que sucedió. Escucha amigo mío, no es posible perdonar a quien perdón nunca pidió. Señor presidente, queremos algo más que un simple discurso donde se hable de la paz. Queremos educación para que esto pueda cambiar, y no queremos más armas que sirvan para matar. No queremos más servicio militar, no más. Queremos un servicio estudiantil obligatorio para que no sea un mito ir a la universidad. Así de esta manera no volverá a pasar esa guerra destructora que nos viene codiendo desde mucho tiempo atrás. Escucha sociedad, cuerpos gramaticales, hoy hacen memoria con el fin de hacer un cambio en esta cruda realidad. Son 6 horas que tenemos para pensar, mientras el cuerpo habla por aquellos que hasta hoy no sabemos dónde están, por aquellos que murieron al pasar la balacera, por los cuerpos mutilados que yacen en la escombrera. Hoy muchas personas con secuelas de la guerra hacemos catarsis con el sentir de la tierra. Sí, con el sentir de la tierra. Como dice 1960, cuerpos azotados, humanos torturados, enterrados y olvidados. Extrema derecha, extrema izquierda, sufriendo a que el pueblo campesino ese que ellos volvieron mierda. Financiación con narcotráfico, problema del Caribe, Amazonas y Pacífico. Colombia en guerra interna estalla, convirtiendo nuestra tierra en un campo de batalla. No siendo más que una tierra de inocentes, inertes. Hoy la muerte se ha vuelto más fuerte. Medios de comunicación dicen lo que no es. Desapariciones.
todo un juego de ajedrez. Masacres indiscriminadas de civiles. Desde el 1960 hasta hoy ya fueron miles. Bogotazo. Entre 3.500 murieron porque estuvieron de pie e ideales defendieron. Guerra interna, cuerpos que resisten, víctimas que existen y no existen. Balas suenan, duele ver cómo se van para no volver. Madres lloran, recuerdos viven, sueños nuevos la gente pide. Vuelve a ver, amanece, se siembran rimas por el ayer. Soy un cuerpo nauseabundo que camina sin consuelo en ese mundo. Una marca imborrable de la vida en la heladera que se espuma en un segundo. Yo tu asesino, el que no enseñaron a ver ni a creer en el mañana. Quien te dará un disparo rotundo y hará que una escombrera sea tu cama. Yo el regocijo de tu ser, el lugar en el cual nadie te encontrará. Tu madre y tu familia angustiada jamás en un futuro te van a encontrar. Ser el peón de los dueños de la tierra, placer de las élites que se cala. El único disparo que confundirá la vida y te llevará a la muerte con el silencio de una guerra. En el olvido de un pueblo como su tumba. El mismo que elige a sus opresores, asesinos que disparan armas de alto calibre, de donde salen balas que en oídos zumban. Mientras se sigue torturando y maltratando, venas abiertas latinas. Eres bueno, eres malo, dependiendo de cuál sea tu bando o hacia dónde caminas. ¿Lo vieron? La sociedad es boba, mandato opresor juzgado después de muertos. Ahora es anormal, ya sabes, deshumanizar es moda. Y después de tantos años erguidos en la cima, nuestro verso dador irreverente da vida. La guerra psicológica continúa, no para de denigrar, debe bajar la vida por intereses turbios a cuerpos mutilados, desaparecidos con intenciones de infundir miedos guardados en la memoria de esta historia de guerra que nos aterra. Cuerpos gramaticales, una forma de hacer movimiento de protesta, de decir que nos molesta la violencia, la combatimos con poesía, con agroarte sembramos como aporte a la tierra. En esta misma escarbamos y recordamos, debajo de esta quedaron muchos de nuestros hermanos a los que rendimos tributo con el canto para alivianar el llanto. Yo me resisto al olvido, aunque dan preguntas como con qué se puede reparar el ser amado que se ha ido en manos de aquel que le ha masacrado. Preguntas que no logro contestar, solo queda poner resistencia y sembrar conciencia, y sembrar conciencia. Guerra interna, cuerpos que resisten, víctimas que existen y no existen. Balas suenan, duele ver cómo se van para no volver. Madres lloran, recuerdos viven, sueños nuevos la gente pide. Vuelve a ver, amanece, se siembran rimas por el ayer. Unión entre comunas. El AK, una vez más. GUMC, FLMC, El Metano, Feeling, Sueños Reales Records. Ellos son el presente y el futuro de este país. Porque con lo que hay, con esa violencia que hay tan horrible que vivimos en ella cuántos años, entonces mira ahora con el señor innombrable y todos son un problema y a la hora de la verdad el problema no es político sino de odio, de venganza, de poder, de tener. Entonces que así no vamos a ir a ninguna parte, sino que todo depende de las nuevas generaciones, qué hogares quieren ellos para cuando tengan hijos. Soy Fabiola Lalinde y soy Cuerpos Gramaticales. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bueno, no pudimos escuchar toda la apuesta de Cuerpos Gramaticales, pero los invito a que la busquen en YouTube y además, después de haber escuchado a Sandra, pues uno entiende de mejor manera el video que acompaña pues esta producción musical poética y pues te mueve muchísimo más. O sea, yo de inmediato tengo que luego volver a verlo. Ya habiendo escuchado a Sandra, ustedes también los invito a que lo hagan, porque eso nos da una comprensión de toda la construcción que allá se hizo muy, muy interesante. En ese sentido y en lo que nos trae la música y bueno, en todas estas reflexiones
Hay una cosa que a uno le duele y tú lo conectaste ahorita y es que en el campo sobre todo, ¿cierto? En las zonas rurales se sigue viviendo mucho, pues como todas estas cosas que vivieron ustedes en la ciudad. Pero tampoco es de negar que estos territorios, tanto en Bogotá como en Medellín, en las grandes ciudades, como la Comuna 13, que son, digamos, periferias de la ciudad, pues son escenarios construidos por personas que vienen del campo, en su mayoría desplazados, y entonces, de alguna manera hay una constitución campesina en esos sectores que están allí. Ahí hay un lugar muy particular de las mujeres en la manera de hacer comunidad, en la manera de organizarse. ¿Cómo han construido ustedes esta organización desde lo femenino para hacer memoria de lo que ha pasado y cuál ha sido como eso, ese lugar de las mujeres en la construcción de esta memoria? Sí, yo creo que hay unos saberes, unos aprendizajes que se vivieron en el campo, pero que al darse en estas oleadas de violencia, pues las personas debieron llegar a las grandes ciudades y empezar a poblar lo que dicen las periferias, ¿no? O las grandes montañas de las ciudades. Entonces, por lo general, allí siempre encontramos pues muchísimos saberes, no solamente de las mismas formas como se construyen las viviendas, sino, por ejemplo, las huertas, como el poder mirar cómo poder traer el agua, cómo poder traer como la vida y la subsistencia a cada lugar. Yo creo que una cosa de las que de alguna manera las mujeres pues han tenido muchísimo como esa carga o han tenido como mucho ese trabajo, han sido los trabajos de los cuidados. Y digo los trabajos de los cuidados porque no solamente es como el tema de poder cómo se vive, sino cómo el agua, que es vital, cómo se atrae para que se pueda vivir y pervivir allí en ese lugar. Entonces, todos los trabajos de los cuidados y de todos esos saberes ancestrales, de las abuelas, de los abuelos también, que con las prácticas, por ejemplo, de partería, bueno, todo lo que tiene que ver con esos trabajos de los cuidados es lo que de alguna manera conocemos ahora como las ciudades, ¿no? Es como a ellos y a ellas que también nos debemos como, que no fueron como los arquitectos o arquitectas que construyeron estas ciudades o que hicieron los planos de las ciudades, sino que efectivamente fue toda esa sabiduría de la tierra y toda esa sabiduría de todas estas prácticas comunitarias, de todas estas prácticas y saberes, como dónde se puede construir, cómo se puede construir y qué podemos hacer también para que lo que queremos tener como cerca allí. Entonces yo creo que cómo ha sido también como el trabajo, desde donde se ha visto como los trabajos de las mujeres, si se han visto, ¿no? Pues yo creo que por una parte ha sido como de víctima más como de víctima, entonces vemos es como mis vecinas o las señoras, ¿cierto? Que tienen en su cuerpo una foto de su hijo, de su hija o de su esposo, de su tío, sobrino desaparecido y tiene el retrato y una fotografía que no le pasa el tiempo, una fotografía que no envejece, una fotografía y una imagen que se quedó allí, ¿no? Entonces esa que busca, esa que no se queda en silencio, esa que debió salir de su hogar, debió formarse también políticamente para poder hacer como todo el proceso de denuncia, todo el proceso para que esto no quede en la impunidad y además para un tema que yo creo que es muy importante y es como el buen nombre, ¿no? Es como que no quede como el manto de duda de muchas cosas que siempre escuchamos y es que si le pasó eso fue por algo. Hay una estigmatización frente a esta situación y entonces es más como ese reflejo que tiene esa postura de no dejarse también y como
como apabullar de que la persona que estoy buscando es una persona que nos hace falta y de una historia que es la historia de muchos y muchas, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido como uno de las mujeres que se han visto como últimamente como más, ¿no? Y que lo muestran los periódicos, que lo muestran los medios de comunicación, ¿sí? Pero hay también como una performación dentro de esa manera como se va exigiendo también la verdad, la justicia con las galerías, con las rondas, todo también lo que ha pasado en el Cono Sur y en Latinoamérica, que ha sido como una mirada muy desde allí. Pero entonces también vemos, por ejemplo, como dentro de ese mismo trabajo, hemos visto, por ejemplo, mujeres que se quedaron y para poderse quedar, aunque desaparecieron a sus hijos o a sus esposos o asesinaron las vemos también como que dicen como nosotras nos quedamos acá y para podernos quedar acá, pues hacemos trabajo más como desde las huertas, hacemos más trabajo como desde los lugares de cuidado también, desde las guarderías, ¿no? Las madres comunitarias, estas que siguen también allí en el barrio y dicen como, pues aquí es como muy fácil y más con estos procesos de gentrificación que ha mostrado también que esta es otra manera de desplazamiento y de no solamente desplazamiento de que ya no lo vemos como con el conflicto, sino que ya ahora ya es del capital y que ahora también entonces te muestran es como unas prácticas diferentes que debes hacer para poder habitar y para poder vivir en ese lugar. Pero entonces estas mujeres son mujeres que nunca denunciaron, ¿no? Son mujeres que no le creen al Estado, son personas, por ejemplo, que han podido habitar y crear como su propia colectividad y su propia manera de creer también en el país y en la misma ciudad o en el barrio o en la esquina, poder habitarlo desde allí y poder decir, pues yo me quedo acá y aquí estoy. Pero también entonces vemos otras mujeres también que están ahí dentro de ese proceso y han sido las mujeres que han hecho protesta a partir, por ejemplo, de hip hop o a partir de empezar a denunciar desde la academia también estos procesos, ¿no? Entonces, de cómo entrar a la universidad y poder hacer preguntas en la universidad que puedan también no solamente hablar de otros y otras, sino que ponerse en primera persona allí y poder también empezar como a hacer una inversión frente a esos procesos propios que yo creo que es también como una especie de poder mostrarnos abiertamente y poder reflexionar en primera persona desde la propia historia, desde la propia situación y situarnos también dentro de las investigaciones, ya no como que estamos hablando de alguien, sino que estamos poniéndonos allí. Entonces esas mujeres también que desde la academia, que desde la escritura, que desde los procesos performáticos, desde los procesos audiovisuales, comunicativos, hacen también este trabajo y que no lo hacen en solitario, sino que también se van uniendo con otras y con otras personas que también de alguna manera se cruzan las historias. Entonces yo creo que de todas estas mujeres estamos hechas, de todas estas mujeres nos contienen y yo creo que no podemos decir o hablar de una sola manera de ser y de estar o de hacer también como nuestras luchas, sino que es como todo un compendio de muchas acciones que se pueden realizar y que siguen buscando esa raíz y que van allá y dicen como no queremos que esto vuelva a pasar, pero cada vez se hacen más cosas para que realmente esto se conozca más y no vuelva a pasar. Muchas gracias, Sandra, además por ese cierre tan bonito de que estamos hechas de todas esas mujeres. Y muy importante esa reivindicación que haces tú también con tu narrativa de lo que ha sido la lucha por el esclarecimiento,
por la verdad, por la reivindicación que ellas han hecho. Ahora tenemos muchas instituciones, movimientos, bueno, está la Comisión de la Verdad, una cantidad de centros de memoria, bueno, todos estos lugares pero tú me hacías pensar que antes de todo eso estaban esas mujeres con su camiseta y esa foto que no envejece. Me quedo con esa imagen que me parece fuerte, pero me parece que pone a las mujeres en un lugar en el que ellas fueron las primeras en moverse por el esclarecimiento y la verdad. Sandra, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado, por habernos compartido este ejercicio de historicidad como sujeto que se mueve también en una comprensión desde lo femenino de lo que ha sido esta violencia en Colombia vivida en carne propia y que no es fácil seguramente ponerla en una entrevista de 30 minutos, pero que nos regalas un pedacito de la historia del país muy importante para la comprensión y para que los futuros maestros que nos escuchan, pero en general la comunidad en general, pues pueda hacer como sus propias reflexiones y comprensiones, y creo que eso también da un lugar importante para entender quiénes fueron las víctimas de la Operación Orión y por qué Colombia no puede volver a tener una escena como esa en la historia del país. Sandra, así en medio minuto, un mensaje para los futuros maestros. ¿Tú qué les dejarías allí? Yo creo que es importante volver a la poesía de calle, a la poesía de tierra, a la poesía de esas pequeñas cosas también que nos hacen humanos. Creo que es momento también de volver a rescatar como esa raíz y tener muy presente por qué hacemos lo que hacemos y cuál es la necesidad también de poder transformar y transformarnos. Yo creo que nos transformamos en colectividad, ¿cierto? Pero yo creo que sí es importante poder también ubicarnos y centrarnos desde dónde y qué es lo que queremos también que siga pasando en este país y que esperemos que sigan pasando cosas buenas, que nos lo merecemos. Y esto tiene que ser una celebración porque estamos vivos y estamos vivas y que pese a todo, pues no nos pudieron desaparecer, no nos pudieron asesinar, no pudieron con nosotros y nosotras, y ahora estamos más fuertes que nunca. Wow. Muchas gracias, Sandra, por esas palabras. Y bueno, parte de esa, pues digamos, de ese legado es que ahora tenemos estos espacios, por ejemplo, radiales, donde las mujeres podemos hablar y contar esto que nos pasa. A Sandra, un abrazo grandísimo. Sabes que te llevamos en el corazón. Muchas gracias por haberle regalado este testimonio al Convite. A los seguidores del Convite, no olviden seguirnos en nuestra página en Facebook, Programa Radial El Convite, o en la página de la Pedagógica Radio para que puedan volver a escuchar este Convite o otros convites. Nos vemos en un próximo Convite. En la Pedagógica Radio rendimos homenaje a la vida y obra de Camilo Torres Restrepo, el educador rebelde. A 60 años de la muerte de Camilo Torres, escuchamos su llamado a comprender y difundir las ideas revolucionarias como parte de un proceso de conciencia colectiva. De manera que hasta ahora están los grupos unidos. Se ha divulgado la plataforma. Yo me voy para Cali el lunes próximo a seguir exponiendo estas ideas y tratar de formar los grupos revolucionarios. Voy a seguir hasta que me lo permitan exponiendo toda clase de ideas, tratando de que se organice el movimiento revolucionario por todo el país. Y después nuestro periódico tendrá que ir consolidando lo que se vaya haciendo con estas giras y va a tener que ir creando cada vez más conciencia y más organización. Desde la Pedagógica Radio compartimos su voz, exaltando su memoria y la vigencia de su pensamiento. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.